Siervos de Dios, siervos fieles. Es el título de la predicación para hoy. Gracias a Dios, hermanos, hemos cubierto la mayor parte de la carta a los Colosenses. Ya estamos en el capítulo 4, pero a través de la carta, y si me permiten, a manera de reseña, de recordatorio, decirles que en esta carta encontramos una serie de verdades impresionantes, verdades que dan vida y que debemos atesorar. Por ejemplo, hemos considerado que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Capítulo 1, versículo 12. También otro ejemplo que tenemos es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, por cierto, y lo leíamos más temprano ahí en Efesios también, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y una de las verdades más sublimes que encontramos en esta carta afirma que Cristo Jesús, el carpintero de Nazaret, es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, el que hace posible la reconciliación con el Padre. La carta también nos dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que en Él, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que nosotros estamos completos en Él. Son nada más ejemplos de las verdades que encontramos y podemos disfrutar en esta carta. Pero también hemos considerado que por el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor, nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos, separados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, como nos decía nuestro pastor Manuel también. Y no solo fue a la cruz llevando nuestros pecados, sino que dice la Escritura en esta carta que tú y yo, cada uno de nosotros tenía un acta de decretos que nos era contraria. Seguramente registraba todas las maldades, todos los pecados, todas las rebeldías que nosotros habíamos cometido contra Dios. Pues bien, Cristo Jesús tomó esa acta, la clavó en la cruz y anuló todo lo que esa acta tenía contra ti y contra mí. Y eso es algo también de gran gozo, de gran alegría para nosotros. Pero no solamente hizo eso en la cruz, sino que también esta carta nos dice que el Señor Jesucristo derrotó ahí a los tronos, principados y potestades y los exhibió públicamente. Derrotó a Satanás, derrotó el pecado, y nosotros tenemos esa, gracias, hermano, esa seguridad que nuestros pecados han sido perdonados, que Cristo venció a Satanás y al pecado, que el acta de decretos que nos era contraria está anulada. Estamos perdonados por Dios, perdonados a través del sacrificio de nuestro Señor. También en la carta hemos considerado cómo debemos vivir la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, haciendo morir lo terrenal en nosotros también. Poniéndonos, vistiéndonos las ropas de nuestro Señor que reflejan su carácter. Dice que debemos vestirnos como escogidos,
santos y amados de Dios, de entrañable misericordia, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de benignidad, de amor, para poder soportarnos unos a otros, para poder perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermano, estas verdades son tuyas, son para ti. Abrázalas con gozo, abrázalas con esperanza, hermano, porque esta es palabra fiel de Dios. No es un deseo del hombre, no es una invención del hombre, es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es fiel y verdadera. Y podemos confiar plenamente en todo lo que dice. Y nos maravilla que tú en tu absoluta sabiduría has dejado escrita tu voluntad, tus intenciones, las intenciones buenas de tu corazón para con nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos por tu misericordia, por tu benignidad, por tu paciencia para con nosotros. Y ahora te rogamos que en lo que vamos terminando esta carta, hermosa carta a los colosenses, tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos ver lo que tú quieres de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Es de llamar la atención que el capítulo 4 de Colosenses tiene más versículos dedicados a saludos que otra cosa. Me parece que son 18 versículos dedicados a saludos de una persona, de otra persona, y solamente alrededor de seis versículos que muestran todavía algo de la forma en que debemos de vivir nosotros, como la oración que veíamos hace algunas semanas. Y yo me pregunto, ¿qué propósito tuvo Dios? ¿Qué propósito tiene Dios para haber dejado esa porción en la carta? Todos esos saludos de personas a personas del primer siglo. ¿Cuál es el propósito de eso? Por un lado, yo creo firmemente, hermano, y espero que tú creas igual. Creo firmemente que nada de lo que está escrito en la palabra está de más. Como decíamos en la escuela, no hay paja aquí. No son materias de relleno, no hay libros de relleno. Todo lo que está aquí es para nuestro provecho, es para nuestro bien, y Dios ha querido preservar seguramente los nombres de algunos hermanos que vamos a considerar hoy, sus saludos, las exhortaciones, porque indudablemente serán con un propósito bueno para ti y para mí. Esto es edificarnos, contribuir a nuestra fe, contribuir también a nuestro gozo. Amén. Nuestro Dios es magnánimo. Eso quiere decir que es sumamente generoso, sumamente benigno. Y en esa inmensa generosidad de nuestro Dios nos hace ver que lo que hacemos en Cristo, el trabajo que tú haces en Cristo, no es en vano. Esas pequeñas o grandes cosas que tú realizas en el nombre del Señor no son en vano. Él las considera seriamente. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, creo que ahorita que entremos a ver a estas personas y consideremos su carácter, su servicio, seremos motivados, exhortados, fortalecidos en nuestra fe, incluso desafiados a imitarlos, el ejemplo de ellos. Estos hermanos que vamos a ver quizás no tienen un nombre grande, como Moisés, Job, Daniel, David,
Pero estoy seguro que cuando ellos terminaron su carrera aquí en la tierra, fueron recibidos por nuestro Dios con aquella expresión que tú y yo anhelamos escuchar cuando dejemos esta tierra. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y la parte que más me gusta es: entra en el gozo de tu Señor. Cada creyente que termina su carrera fielmente aquí en la tierra, seguramente escucha estas palabras de su Dios. Y es hermosa esa esperanza. Entra en el gozo de tu Señor. Estos hermanos que vamos a considerar hoy seguramente escucharon eso de los labios directos de nuestro Señor. Filipenses nos presenta el caso de un hermano llamado Epafrodito, que bueno, el nombre puede no ser tan agradable, tan común para nosotros hoy, pero es un hermano fiel, ejemplo para ti y para mí hoy. Dice Pablo: recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y noten la siguiente expresión: y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tened en estima a los que son como Él. Dios se ocupa y se preocupa de ti, hermano, así como de aquellos hermanos. Y nos anima a ti y a mí a poner atención al testimonio, al servicio, a la vida de otros hermanos fieles. Dice: tenlos en alta estima, tenlos en estima. Eso significa valorar, reconocer, honrar su nombre, su ministerio, su servicio. Tened en estima a los que son como Él, es decir, colaboradores fieles, creyentes cuyo servicio a Dios era constante, fiel, aún a pesar de poner en riesgo su vida, como el caso de él. Ahora sí, vamos a empezar a ver lo que la carta a los Colosenses nos presenta: una serie de personas que en su mayoría son siervos de Dios, siervos fieles. Y estoy seguro, como lo dije antes, que Dios quiso preservar su nombre para nosotros. Vamos a leer en Colosenses capítulo 4, del 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia
sea con vosotros. Amén. Las primeras dos personas que encontramos aquí son Tíquico y Onésimo. Por si buscan nombre para algún bebé por ahí, ya hay dos opciones, Tíquico y Onésimo. Ellos eran los portadores de esta y de otras cartas que el apóstol enviaba a las iglesias de aquellas regiones. De Tíquico, Pablo nos dice que es un hermano amado, un hermano fiel, es un ministro, es decir, es un servidor y es un consiervo en el Señor. Y eso quiere decir que juntamente con Pablo era esclavo de Dios. Ministro, servidor, la palabra griega detrás es diácono. Cuando dice consiervo, la palabra detrás es la palabra doulos, que es esclavo. Consiervo, coesclavo con Pablo. Era grandes calificativos, ¿no? Para Tíquico. Amado, fiel, ministro, consiervo. Nos muestra esta descripción parte de su carácter y de su trabajo en el Señor. Y Tíquico aparece en otras porciones de la Escritura, por ejemplo, acompañando a Pablo en su tercer viaje misionero, como parte del equipo de evangelizadores. Eso lo encontrarán en Hechos capítulo 20. En la segunda carta a Timoteo 4 también se nos dice que Pablo lo envió a Éfeso, quizá para suplir a Timoteo o para ayudarlo, apoyarlo en algo. Pero también en la carta a Tito se menciona a Tíquico y vemos que él era uno de los dos candidatos que Pablo tenía pensado para enviar a sustituir a Tito, con el propósito de que Tito pudiera irse rápidamente a Roma a atender a Pablo, que para ese tiempo estaba ya anciano y estaba preso, sin mayores cuidados, ya padeciendo una prisión muy fuerte en ese momento. Pero hay algo todavía más interesante que yo veo aquí sobre Tíquico. Para mí de mucha relevancia. Dios le había bendecido a él con la capacidad de consolar, de confortar corazones, de animar, de exhortar. Fíjense cómo dice ahí, además de esto, dice, lo envío para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ustedes recordarán en alguno de los talleres de escuela dominical cuando hablábamos de Bernabé, el hijo de consolación. Esa palabra paracaleo es la misma que está aquí, para que conforte sus corazones. La misma palabra de ánimo, de consuelo. Seguramente, y lo vemos en la carta a los Romanos, uno de los dones espirituales de nuestro Dios es la palabra de exhortación. Y esa es la misma palabra paracaleo. Seguramente Tíquico había sido bendecido entonces con este don. Y Pablo lo envía específicamente, dice, para que conforte sus corazones. ¿Cuánto se necesita, hermano, hoy en día? Hermanos que teniendo ese don lo ejerzan para servicio de la iglesia, para consolar, para confortar corazones, para animar al que está pasando por tiempos difíciles. En Efesios capítulo 6 también menciona exactamente lo mismo Pablo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Un hermano amado, fiel, confiable, útil para la obra del Señor. En cualquier cosa que se ofreciera, Pablo sabía que podía contar con él. Ya sea para ir a consolar hermanos en una iglesia, ya sea para ir a cubrir a Timoteo en Éfeso, ya sea para ir a cubrir a Tito en Creta. Tíquico estaba disponible, estaba listo
estaba equipado por Dios. Y la pregunta para ti y para mí, hermano, ¿cómo podemos imitar a Tíquico? ¿Cómo podemos ser igual que Tíquico? Y la respuesta inmediata que yo te puedo asegurar es que dice la Escritura que tú y yo tenemos por lo menos un don espiritual, al menos uno. El Espíritu de Dios nos ha repartido como Él quiere a cada quien. No todos tendremos el don de la exhortación o de la consolación, pero algún don espiritual. Y podemos imitar a Tíquico prestando nuestro don para el servicio de la iglesia. Y lo veíamos también en la mañana en la escuela dominical. Usando nuestros dones, usando de misericordia. Ese es el llamado para nosotros, hermano. Tú sabes qué don tienes. Tienes que buscar las oportunidades para ponerlo al servicio de la iglesia. La siguiente persona que se menciona aquí es Onésimo. A ver dónde estamos. Él acompañó a Tíquico, pero de Onésimo no vamos a hablar hoy. Traigo una porción, pero yo mejor los quiero invitar a que lean la carta a Filemón, porque ahí se describe mucho más la situación y la condición de la vida de Onésimo. Mejor pasamos a la sección de saludos que Pablo está enviando a los colosenses. Y aquí hay un grupo de 3 personas, 3 hombres judíos de nacimiento, pero convertidos a Cristo Jesús: Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo. Como podemos ver ahí en el texto, Aristarco está preso también con Pablo, compañero de prisiones, ahí en Roma. Y él aprovecha que está escribiendo esa carta y dice: manda saludos a los hermanos también. Él formaba parte del equipo de hombres fieles, siervos de Cristo que arriesgaban su vida para compartir el evangelio. Y durante el tercer viaje misionero de Pablo, mientras Pablo predicaba en Éfeso, se suscitó un gran alboroto, ustedes lo recordarán. Ahí un personaje de nombre Demetrio estuvo azuzando a la multitud, se formó una turba y querían echar mano de Pablo, ya sea para correrlo o incluso si era necesario para matarlo. Pero al no encontrar a Pablo, dice la Escritura que echaron mano de forma violenta de Aristarco y otro creyente. Esto quiere decir que Aristarco no se escondía, ¿no? Era un hermano fiel, compañero, colaborador de Pablo, y daba la cara por el evangelio. Y sufría tribulaciones por el evangelio. Aristarco también iba con Pablo cuando lo llevaban preso a Roma. Iba en el mismo barco. Padeció aquel naufragio con Pablo. Presenció los milagros que hizo el apóstol en aquella isla llamada Malta, cuando aquella serpiente se colgó de la mano de Pablo. Aristarco estaba ahí, acompañando, siendo parte del equipo. Esto prueba el compromiso, el valor, la fidelidad de siervos de Dios, siervos fieles como Aristarco, hermanos. Marcos es otro, como dice ahí, de la circuncisión que sirven con Pablo. Marcos aparece primero en la Escritura allá por Hechos 12, siendo quizá muy joven. Él estaba en la casa de su madre, juntamente con muchos creyentes que estaban orando intensamente, porque a Pedro lo habían metido a la cárcel. Y ellos estaban orando fervientemente para lograr que liberaran a Pedro. Tiempo después, Bernabé, Pablo, ya encomendados a la gracia de Dios para emprender los viajes misioneros, toman a Marcos con ellos y lo llevan con ellos en el primer viaje. Pero algo pasó. Ustedes recuerdan la historia. Algo pasó y Marcos abandonó
el viaje. Se regresó a Jerusalén y no continuó más. Esto molestó mucho a Pablo y tiempo después, unos años después, 4 o 5 años después, cuando estaba Bernabé y Pablo listos para emprender el segundo viaje misionero, Bernabé dijo: yo quiero que venga Marcos con nosotros. Y Pablo le dijo: de ninguna manera. No va a ir con nosotros al viaje uno que abandonó el barco muy iniciado el primer viaje. No hay manera de que venga. Y la Biblia nos dice que fue tal el desacuerdo entre ellos que se separaron. Hubo un cisma entre ellos. Y Bernabé tomó a Marcos, que es su sobrino, según nos dice aquí el texto, y se fueron a Chipre. Y Pablo tomó a Silas y recorrieron las regiones de Siria y de Cilicia. Hermanos, todos sabemos que en ocasiones es muy difícil mantener la armonía, mantener la unidad. En la familia hay pleitos familiares. Hoy veíamos en la escuela dominical una lista de problemas que en cualquier familia se pueden presentar, y eso genera divisiones, altera la armonía. Pero también en el trabajo, ¿no? Luego hay grupitos, hay como decimos, grillas, y este no está contra aquel y no podemos ver a aquel. Y eso no es diferente en la iglesia, lamentablemente. También entre los hermanos de la fe, a veces hay divisiones, a veces hay problemas. Sin embargo, aquí en la carta a los Colosenses vemos que algo cambió radicalmente. Unos 10 años después de que se suscitó el problema entre Bernabé y Pablo, más o menos unos 10 años después, vemos aquí en la carta que Pablo está pidiéndole a los colosenses que si Marcos llega a ir a Colosas, que lo reciban, que lo reciban. Incluso en la segunda carta de Pablo a Timoteo, ya la última carta que escribió el apóstol, llegó a decir de Marcos que le era útil para el ministerio. Dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó, hermanos? Desde aquel gran problema 10 años atrás, y ahora Pablo dice: tráigamelo porque me es útil. Si va para allá, recíbanlo. Bueno, la Escritura no nos da el detalle, sin embargo, podemos inferir, podemos entender con toda seguridad que hubo un acercamiento. Hubo un acercamiento entre ellos. Hubo una búsqueda de reconciliación. Hubo una búsqueda de perdón entre Pablo y Marcos. Se buscó y se otorgó perdón. Y yo creo que todos nosotros que estamos aquí, podemos y debemos aprender de estos dos siervos de Cristo. Aprender a buscar y otorgar perdón. Aprender a buscar la reconciliación con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que nos han hecho daño. Y si nosotros somos los que han ofendido, necesitamos aprender en tener la humildad para ir a pedir perdón. Esto lo vemos de manera práctica entre estos dos hombres. Pasó tiempo sin duda. No sabemos cuándo fue el momento de reconciliación, pero pasaron algunos años y sin embargo, la colaboración entre ambos continuó. Pudieron trabajar juntos en armonía, dando gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como cristianos, nosotros somos las personas en el mundo más relacionadas. Somos las que con más claridad sabemos lo que significa el perdón. Porque a nosotros Dios nos perdonó todos los pecados, todas nuestras maldades. Para nosotros no es extraño el perdón. Dice la Escritura que éramos enemigos de Dios. Allá en la carta de Tito dice que éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Éramos por naturaleza hijos de ira y Dios nos perdonó. Y si Cristo nos perdonó así, y si en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante nos dice, perdónense así como Cristo los perdonó, ¿cómo es posible, hermanos, que nosotros no perdonemos? Tenemos el ejemplo en Pablo y en Marcos. ¿Lo harás? ¿Tendrás alguna cuenta pendiente con algún hermano que necesites perdonar? Dios quiere que hagamos eso. Estoy convencido que para eso dejó estos ejemplos, para nosotros, para nuestro provecho. Lo más sencillo hubiera sido para Dios hacer una lista de vas a hacer esto, esto y esto otro. Y ya, Pablo, tus saludos déjalos para mejor ocasión. Pero no. Siglos después tenemos todavía la Escritura y contiene estas enseñanzas para ti y para mí. De Jesús llamado el justo, no sabemos casi nada salvo lo que dice aquí en el texto, ¿verdad? Era también un judío convertido a Cristo que ayudaba a Pablo en los asuntos del reino de Dios. Pero también se menciona que era de gran consuelo para el apóstol. Eso sí lo podemos aprender. Entender la necesidad de algunos de nuestros hermanos y procurar ser de ayuda, ser de consuelo. Vamos ahora a Epafras. Epafras era un creyente de Colosas. Fue quien llevó el evangelio a Colosas, a Hierápolis y a Laodicea, 3 ciudades vecinas allá en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Y algunos de ustedes que asistieron al taller de escuela dominical que llamamos Patmos y las 7 iglesias del Apocalipsis, recordarán que vimos incluso algunas fotos de estos lugares. Bueno, pues Epafras fue el que llevó el evangelio a toda esa región, lo que nos dice la Escritura. Y en Colosenses 1:7, Pablo se refiere a Epafras como consiervo amado, fiel ministro de Cristo para vosotros. Otra vez, un esclavo de Dios, sirviendo a la iglesia, un siervo de Dios siendo fiel, siendo un siervo fiel. Por otro lado, Epafras siempre estaba listo, hermanos, para compartir el evangelio, pero era un hombre de oración ferviente, lo que nos dice el texto. Él rogaba intensamente, intercediendo por todas estas personas de esas iglesias. Y hay una petición específica, muy clara, que dice, y creo que todavía está ahí en pantalla, dice que Pablo lo escuchaba seguramente orar, y dijo, vean lo que está orando Epafras por ustedes, hermanos. Él pide que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué impresionante oración, muy trascendente. No es nada vaga la oración, no dice, te pido que les vaya bien, te ruego por los de Hierápolis que los bendigas. Eso no tiene nada de malo, pero es mucho mejor ser muy específico. Por eso dice también la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones. Tenemos que ser precisos, y Epafras decía que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y este texto de Colosenses también nos dice que Pablo reconoce en Epafras una gran solicitud por los colosenses. Eso quiere decir que siempre estaba dispuesto a servir, pendiente del bienestar de ellos, listo para cualquier asunto que requiriera su ayuda, interceder por ellos. Y la pregunta para ti y para mí hoy, hermano, ¿cuánto se parece tu vida a la de Epafras? ¿Cuánto oramos por nuestros hermanos? Y me refiero a nuestros hermanos más allá de nuestra familia directa. Podemos aprender de Epafras esto. Podemos ser específicos
y llevar nuestra lista de oración pidiendo por algún hermano con consistencia, con constancia. ¿Oras tú, hermano, encarecidamente por tus hermanos en Cristo de aquí de la iglesia o de alguna otra congregación? ¿Oras, por ejemplo, por tus pastores, por los diáconos, por los maestros, por las maestras de escuela dominical, por los ujieres? ¿Oras para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere? ¿No te parece que sería una buena idea orar así? Interceder así por los hermanos de la iglesia. ¿Qué tal si oramos así por las personas de la tercera edad, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere? ¿Qué tal si oramos así por los niños, por los jóvenes? ¿No te gustaría tomar ese reto, hermano? Podemos hacerlo, podemos aprender de estos hermanos. Epafras lo hacía constantemente. Pablo reconoció la oración, les dijo: ¿saben qué, hermanos? Epafras, que es uno de ustedes, que es un colosense, es el que les llevó el evangelio, no nada más les llevó el evangelio, sigue orando por ustedes, encarecidamente. Podemos orar por los enfermos, no nada más por la salud. Cuando uno está enfermo, la salud es muy importante, pero creo yo que es lo menos importante cuando uno está atravesando, porque el ánimo se cae, el temor llega. Necesitamos esperanza, necesitamos consuelo, necesitamos escuchar, sentir el apoyo de los hermanos y también la intercesión en oración. Podemos orar también así, hermanos. No solamente decir: Señor, te ruego que lo sanes. Sí está bien, pero podemos decir: Señor, te ruego que en este momento de dificultad, de prueba, tú seas el bálsamo que necesita para consolar su corazón. Que tu paz gobierne sus pensamientos. Que tú estés con él sosteniendo su fe, para que su ánimo no decaiga. Y de paso, orar por aquellas personas que cuidan a los enfermos. Porque cómo desgasta cuando una persona tiene que dar horas, su tiempo, su vida por alguien que está enfermo. Pasar las noches en el hospital acompañando. Hoy en la mañana, cuando César nos decía de su papá que lo habían llevado a urgencias, se hace toda una movilización. Hermanos, necesitamos ser muy intencionales en la oración, así como lo hacía Epafras. Para eso creo yo que Dios dejó que viéramos el testimonio de ellos, para aprender de ellos. ¿Cómo oraba él? El siguiente que se menciona es Lucas. Lucas, el médico amado. ¿Qué sabemos de Lucas? Bueno, sabemos que él escribió el evangelio que lleva su nombre y escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Además, Pablo nos da testimonio de que Lucas era un hermano muy cercano a él, muy presente, un colaborador muy cercano. Acompañó a Pablo desde el segundo viaje misionero. No desde el inicio, sino que se unió con Pablo allá en Troas, allá en la península de Turquía. Se unió a él rumbo a Macedonia. Ustedes recordarán aquel varón macedonio que en visiones se le apareció a Pablo y pedía ayuda. Lucas estaba ahí con Pablo. Se embarcó con Pablo y a partir de ahí nunca dejó al apóstol. E incluso iba tomando nota de todo lo que pasaba, porque así pudo escribir el libro de los Hechos, relatando lo que a él le había tocado y lo que no le había tocado, investigando con otros para conformar todo el tratado del libro de los Hechos. En la segunda carta a Timoteo, que como les he dicho es la última carta de Pablo,
Y quiero insistir, vean la escena, hermanos. Pablo es ya un anciano, está preso. Los comentaristas dicen que esta es la segunda ocasión en que estaba preso en Roma, porque la primera ocasión le dieron ciertas canonjías, estuvo en una casa, podía recibir visita, él les predicaba el evangelio. Pero en la segunda ocasión lo metieron, ahora sí, a una celda, diría yo, a una mazmorra húmeda, fría, oscura, y Pablo ya anciano empezó a padecer. Y no nada más, él en esa carta dice, yo Pablo anciano ya como soy, sujeto con cadenas a modo de malhechor. Estaba en una condición sumamente vulnerable. ¿Quién cree usted que estaba con Pablo en esa condición? Dice, solo Lucas está conmigo. De todo su equipo, solo Lucas está conmigo. Seguramente fue de mucho ánimo para Pablo. Seguramente en esos momentos fue de gran consuelo. El médico amado estuvo con él hasta el final, como amigo, como consiervo, como colaborador, dándole alegría, y como médico seguramente viendo su salud, pero más importante, sosteniendo su fe. Solo Lucas está conmigo. Hermano, ¿qué aprendemos de Lucas? ¿Eres tú un amigo como Lucas, que permanece con tus amigos a pesar de que todos los demás se hayan ido? ¿O tienes un amigo como Lucas que te apoya en las buenas y en las malas? Podemos aprender eso. Podemos aprender a ser amigos. Dice la Escritura, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. No es nada más de un lado, es de dos vías. Si yo quiero amigos, he de mostrarme amigo. Y Lucas era un gran amigo. Solo Lucas está conmigo. Otra persona que está ahí dice Demas. No se debe de leer, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. No, y Demas es un nombre propio. Es un nombre propio. Y la manera en que Pablo se refiere a Demas en esta carta es sintomática, es reveladora. Porque mira, el hecho de que Pablo no diga absolutamente nada sobre Demas, nada, no dice mi hermano, no dice siervo, ministro, no dice consiervo, no dice colaborador, no dice nada, nada más Demas. Para mí eso es una señal que apunta a que quizá Pablo ya sabía, o quizá el Señor le había revelado a Pablo que Demas no era un verdadero creyente. Estaba en el equipo con Pablo, sí, pero es sintomático que diga y Demas, nada más. En otras ocasiones, por ejemplo en Filemón, en el versículo 24, efectivamente Pablo lo llama colaborador junto con otros del equipo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero no lo llama a él en lo personal, Demas, mi colaborador, esto o aquello. Sin embargo, la mención más triste y desoladora que hay sobre Demas está, ¿dónde creen? En la segunda carta de Pablo a Timoteo, la última carta del apóstol escrita desde esa mazmorra, esa prisión en Roma, en sus últimos días. Y cuando escribe esa carta a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El orden de los sucesos seguramente es que Demas vio a Pablo, dijo, esto no pinta nada bien. Pablo está ya para ser sacrificado y en un peligro me toque a mí también. Pablo, nos vemos, me voy. Y lo dejó. Y el orden de ideas seguramente llegó Lucas, y en el versículo anterior a este que leímos dice, solo Lucas
está conmigo. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Timoteo, otro colaborador, hermano fiel, amado, hijo espiritual de Pablo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Terrible, hermanos, terrible. Por el testimonio bíblico que encontramos aquí, lo más probable es que Demas nunca fue salvo. Lo más probable es que nunca puso su fe exclusivamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Él estuvo expuesto a la vida cristiana, andaba con Pablo, vio milagros impresionantes que hizo Pablo, pero eso no afectó su vida. Abandonó a Pablo cuando Pablo más lo necesitaba, amando el mundo. La Biblia nos dice con claridad aquí en 1 de Juan capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, pongan atención en esto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en ti, hermano, si no está en ti, amigo, estás sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estás en la peor de las condiciones que pueden existir. Estás en riesgo de condenación eterna si el amor de Dios no está en ti. Dice la Escritura en otra parte que muchos van a ser confrontados por Dios porque no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Y este texto lo confirma, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas amó este mundo porque el amor del Padre no estaba en él. Triste. ¿Qué aprendemos de Demas? ¿Qué aprendemos de Demas? Algo tenemos que aprender. De alguna manera hubo un punto inicial en donde él empezó a ver las cosas del mundo y él empezó a sentirse atraído y después a sentirse seducido por las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y ya no tuvo freno. Empezó a saturar su mente, sus pensamientos con el mundo y lo que el mundo ofrece, y empezó a dejar a un lado el evangelio del Señor, al grado de que llegó el día en que dijo: yo me voy a Tesalónica, ya no trabajo contigo, Pablo, ya no estaré contigo. Hermanos, como dije al principio también, pues es difícil ver todo esto, ya se nos fue el tiempo. Quedan por lo menos 2 personas de las que podemos aprender en la carta. Una de esas personas es Ninfas y el otro hermano se llama Arquipo. Arquipo, me parece, es el nombre del último. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a decir que aquí terminamos. Gracias a Dios, con la bendición de Dios, hemos podido cubrir la carta a los colosenses. Para mí es un gran honor, privilegio haber podido compartir con ustedes todo esto. Y quiero compartir estas reflexiones finales. Tenemos mucho que aprender de parte de todos estos hermanos del primer siglo. Su fidelidad al Señor, la fidelidad y entrega a la obra de Cristo en el ministerio o servicio al que Dios nos haya llamado. No todos somos oído, no todos somos manos, no todos somos boca, pero todos podemos y debemos crecer siempre en la obra del Señor. Así como estás ahí ahorita, hermano, no es la forma en que Dios quiere que te quedes. Él dice que quiere que
crezcamos siempre en la obra. Hay nuevos desafíos, hay nuevos retos. Tú estás equipado con dones espirituales. Tenemos que despojarnos de lo que nos está estorbando. Si es falta de perdón, o si es que estoy coqueteando con el mundo, tenemos que despojarnos de eso, de una vez por todas, y decidir ser siervos de Dios, siervos fieles. También debemos aprender a perdonar como lo hicieron Pablo y Marcos. Sinceramente creo que no debería existir cosa alguna que un hijo de Dios no pudiera perdonar con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si Cristo nos perdonó cuando éramos enemigos, cuando éramos por naturaleza hijos de ira, ¿cómo es posible que nosotros no estemos dispuestos a perdonar a quien nos ha ofendido? Sería ilógico, ¿no? Podemos aprender también a ser constantes, compañeros fieles hasta el final, así como Lucas, el médico amado, y no dejar solo a nadie que necesite nuestro consuelo llegado el momento. Y no necesitamos tener el don de la exhortación, el don de paracaleo, el don del consuelo. Podemos estar con alguien escuchando solamente, que sepa que podemos apoyarlo, que sepa que estamos ahí listos para lo que se ofrezca. Podemos imitar a Epafras en su ferviente intercesión por los hermanos, rogándole al Señor por ellos. Eso lo podemos aprender y empezar a hacer ya, desde hoy. Debemos tener mucho cuidado, finalmente, en cómo vemos el mundo, hermanos. Hoy en día hay innumerables formas en que el mundo nos atrae. Innumerables. Y cada día saltan a la vista muchas más cosas. En la mañana en la escuela dominical veíamos cómo el mundo también hace todo lo posible por robarnos, ¿verdad? Por robarnos esos pozos de agua de vida. Nos quiere robar los momentos de oración, de la meditación en la palabra, de la adoración, porque le damos más tiempo a otras cosas y podemos empezar a deslizarnos. Entonces, pongamos atención en cómo vemos el mundo, ya que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, sigamos poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra porción. Esa es nuestra gran bendición. De ahí viene la vida de nuestro Señor Jesucristo.